Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar la ponencia, ¿de acuerdo? Para el uso básico de Training Peaks, que la va a impartir David Vázquez, que es uno de los entrenadores de Fire Performance. Aparte también es el entrenador del Club Testé, del que hay muchos integrantes ahora mismo conectados. Y nada, vamos a necesitar papel, boli, calculadora o Excel, ¿de acuerdo? Porque va a ser una ponencia también un poco práctica, porque no solo, no, si no, no sabemos interpretarlo y si no, no vamos a saber utilizarlo, ¿de acuerdo? El Training Peaks. Entonces, solo con las imágenes de la presentación no va a valer, entonces va a estar David, que tiene su pantalla ahí, y se conectará para ayudaros y para enseñaros a hacer todos los cálculos, ¿de acuerdo? De cara a poder poner todas las zonas y todas esas dudas que siempre nos salen a la hora de poder meter los valores que nuestros entrenadores nos dan. Entonces, nada, doy paso a David y espero que lo disfrutéis. Un abrazo a todos. Vale, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros, a todos los que estáis conectados, ¿vale? Pues lo dicho, lo que me ha comentado Víctor, vamos a intentar primero dar unos pequeños apuntes y pinceladas de qué es un entrenamiento y demás, para que no solo sea todo solo práctico decir meto los datos y ya está, sino que queremos eso, que sepáis meter los datos, sepáis interpretar los datos y que sea un poquito a modo también, pues eso, de enseñanza, ¿vale? Bueno, un poquito el menú del día, conceptos básicos, lo he dicho, partes del entrenamiento. Aquí entre medias iremos metiendo datos y viendo qué es cada dato de los test que hemos hecho y cómo introducirlos, ¿vale? Y la parte final, pues explicaremos un poquito eso, todas las zonas que vamos a meter y configurar, qué son, por qué son importantes y demás, ¿vale? Bueno, en general iremos comentando qué es la importancia del entrenamiento con todas sus bases, todas sus zonas, qué es, qué no es, ¿vale? A muchos eso, la anterior charla son algunas diapositivas, ¿vale? Que hemos utilizado, porque principalmente eso, vamos a hablar de entrenamiento, cómo configurarlo y cómo utilizar una aplicación tan buena como Training Peaks para mejorar mucho más y nos sea mucho más sencillo entrenar, ¿vale? Entonces, pues lo que hablamos un poco la otra vez, qué es el entrenamiento, cuándo tengo que entrenar, cómo tengo que entrenar, cuánto, por qué, y para muchos alguna vez el casi decir que lo que es el entrenamiento, ¿vale? Entonces empezamos un poquito con los conceptos básicos, ¿vale? Por ir asentándonos un poquito. ¿Qué es entrenar? Pues entrenar es intentar eso, romperle el equilibrio homeostático al cuerpo, ¿vale? Introduciendo unas cargas de entrenamiento. Estas cargas de entrenamiento tienen que venir basadas en los principios de entrenamiento y en la fisiología humana, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una condición física que está bien enlazada tanto con nuestra actividad diaria como con el ejercicio físico. Dentro del ejercicio físico es donde se nos encuadra el entrenamiento. Entonces, digamos que esto es como un motor. Al final, lo que una va girando hacia un lado, otra a otra, y todas son dependientes, ¿vale? A mayor condición física, más actividad física tendré en mi vida diaria y cuanto más ejercicio, me ayudará también a aumentar estas otras dos variables, ¿vale? Entonces, siguiendo un poquito con el entrenamiento, el concepto que tenemos nosotros y que buscamos es realmente mejorar nuestra condición física. Para ello, lo que tenemos que hacer, como hemos dicho antes, intentar aplicar unas cargas óptimas a nuestra condición actual. Si esas adaptaciones se realizan de manera positiva, ¿vale? Teniendo en cuenta descansos, aplicaciones justas, tiempos y demás, es cuando conseguimos nuestra mejora de la condición física. Pero ¿por qué es importante este tipo de charlas? Por ejemplo, pensamos que puede ser importante este tipo de charlas, porque principalmente vemos que muchas veces eso no ocurre, ¿vale? Suele pasar que mucha gente autoentrena o no hace caso, o se hacen entrenamientos de otros compañeros y demás. Y lo que muchas veces vemos es que no se realizan las cargas correctas, incluidos los descansos, tanto dormir como no esperar a recuperar el cuerpo en el punto necesario para volver a entrenar. Y esto al final lo que conseguimos es que sobre nuestra condición actual se consiguen adaptaciones negativas que nos llevan a una pérdida de condición física, la mayoría de las veces lesiones, incluso si nos pasamos de la cuenta y demás, podemos llegar incluso a la enfermedad, ¿vale? Lo que siempre decimos es que es muy importante tener en cuenta que el entrenamiento no adecuado no es inocuo al organismo, ¿vale? Puede tener sus consecuencias y
y no ser todo lo bien que pensemos que es, ¿vale? Entonces, para evitar esto, una de las bases fundamentales es conocer nuestras zonas de entrenamiento, que es por lo que estamos hoy aquí, ¿vale? Pero digamos que, a ver, si yo conozco mi zona de entrenamiento, ¿con eso ya estaría todo? Pues digamos que nuestra zona de entrenamiento es una de las bases del pilar completo, que sabiendo estas zonas seguimos igual que en el tema de entrenamiento. Tenemos que saber cuándo, qué descanso entre ellas, cómo aplicarlas, cada cuánto las aplico, porque digamos que a lo mejor aplicamos un entrenamiento en Z2 y ¿qué pasa? Ya el resto del mes ya no lo aplico más, o por ejemplo, ¿qué objetivo tengo? Está claro, o todos creo que tenemos claro que no es lo mismo entrenar para una maratón que para entrenar para un sprint, o sea, un triatlón super sprint o para entrenar un 5K, ¿vale? Y lo mismo, igual que el objetivo, saber por qué aplicamos ese tipo de entrenamiento o utilizamos unas zonas u otras. ¿Vale? Entonces, uno de los componentes del entrenamiento o de los principios del entrenamiento es el estímulo eficaz, ¿vale? Digamos que nosotros tenemos dos umbrales, un umbral de este de aquí abajo, que es el mínimo, y uno de tolerancia máxima. Nuestro objetivo es eso, siempre intentar que esté el umbral entre medias. Digamos que ya superando este pequeño umbral sería casi el objetivo, o sea, el hacer el esfuerzo mínimo para que tengamos ya unas adaptaciones sería el objetivo de cualquier entrenamiento. Solemos tener el concepto totalmente contrario de decir cuanto más mejor, y es todo lo contrario. Cuanto más mejor suele ser cuando nos pasamos aquí. Nos pasamos de nuestro umbral de tolerancia, vamos adquiriendo una fatiga, no nos vamos recuperando bien, vamos sobreentrenando y es cuando empezamos eso, aparecen lesiones, bajada de pulso de unas semanas a otras, que nos sentimos muy cansados, ¿vale? Entonces, lo ideal es aplicar digamos que la dosis justa y mínima necesaria para que nuestro cuerpo se adapte y como es mínima, como va a ser la mínima que le vamos a aplicar, también nos vamos a recuperar mucho antes, con lo cual vamos a conseguir adaptaciones y es mucho mejor sumar de a poquito y ir sumando adaptación poco a poco que no con lo que digo, que intentar de buscar que en un solo entrenamiento o en 2 semanas de entrenamientos fuertes o siempre buscar ritmos fuertes, pensar que vamos a mejorar en nuestra condición, ¿vale? Entonces, lo dicho, los errores más habituales son no hacer una gestión adecuada de la intensidad, mucha repetición de siempre las mismas cargas, ¿vale? Porque hay un momento que nosotros si entrenamos también siempre aquí, en estas cargas entrenables, como nosotros nos vamos a ir adaptando, esta carga irá bajando, pero habrá un momento que será la carga de que ni siquiera llegue a nuestro umbral, ¿vale? No llegará a ese mínimo que necesitamos para ir adaptándonos, ¿vale? Y lo siempre, la típica frase de más es mejor, pues normalmente más es mejor suele ser igual a terminar lesionado, ¿vale? Entonces, algo más o menos lo que veníamos comentando, que es importante saber. Pues, por ejemplo, eso, dentro de nuestras zonas, tenemos que saber que depende de la zona que tenemos, cada una va a tener su zona más o menos que se ha visto por temas de estudios científicos y demás, se ha visto que cada una tiene sus horas de descanso completo para recuperar el organismo de una manera completa. Cada zona, digamos que cada vez que vamos más hacia arriba, de R1 a R6, siendo 1 el ritmo más bajo que tengamos y el 6 sería tope, velocidad pura o sprint, ¿vale? Siendo el 1 el más liviano, pues este tiene una recuperación completa de 24 horas. Según vamos subiendo, pues vamos a ir subiendo vamos a ir subiendo tiempo. Vamos a 36, 48, ¿vale? Y en este R6, digamos que como son sprint, o sea, como son intensidades tan cortas, no necesitan al final tanto tiempo de recuperación, ¿vale? Porque son esfuerzos muy, muy explosivos, pero como son tan explosivos tampoco duran tanto en el tiempo, con lo cual tampoco necesitan tanta recuperación, ¿vale? Igual que si entrenamos fuerza, no es lo mismo entrenar fuerza a un porcentaje del 60-65% del RM, así subimos más al 85, 90 y demás. Siempre hay que buscar y saber qué descanso tiene cada uno. Igual que saber cuántas sesiones hay que entrenar, cómo desarrollarlo, ¿vale? Todo esto, dependiendo de las zonas, cada una tiene lo suyo, ¿vale? Siguiente principio que vamos a ver, que es el de supercompensación, ¿vale? Es uno de los más importantes que queremos transmitiros hoy. Digamos que el de supercompensación es el resultado del equilibrio que tiene que existir entre el entrenamiento y la recuperación, ¿vale? Es fundamental eso, tratar de mantener ese equilibrio. Porque, digamos, lo que estábamos diciendo antes, nosotros presentamos una carga, un estímulo,
digamos que esta línea negra de en medio es nuestra condición física, ¿vale? Nosotros le aplicamos un estímulo, perdón, esta línea es el tiempo, ¿vale? Le aplicamos un estímulo a nuestro cuerpo, ese estímulo en los primeros momentos nos genera una fatiga, ¿vale? Esta fatiga, lo dicho, en función de si es un R1, si la hacemos en Z1, Z2, Z3, irá hacia más abajo, cuanto más intenso, más bajará la fatiga, con lo cual más tiempo de recuperación vamos a necesitar. ¿En qué consiste este principio de supercompensación? Por lo dicho, aplicamos una carga, tenemos una fatiga, el cuerpo ha notado que se ha roto su equilibrio homeostático y empieza a actuar para decir, venga, vamos, que nos ha roto tanto, fibras musculares al entrenar, vamos a empezar a recuperarnos. La recuperación empieza con el descanso y con el sueño, ¿vale? Principalmente, y llega a un punto en el que empieza a recuperarse y dice, vale, como hemos roto tanto, vamos a intentar mejorar un poquito más. Entonces, en ese poquito más es en donde empezamos a mejorar nuestro rendimiento, ¿vale? El cuerpo mejora el rendimiento y justo pues lo que veíamos antes, pues a lo mejor en zona 1 son 24 horas. Pues cuando pasan 24 horas sería el punto óptimo de carga de volver a aplicar otro estímulo, ¿vale? Y otra vez volveríamos a bajar, lo único que cuando vamos bajando, aquí, cuando vamos subiendo y bajando de manera óptima, sería aplicamos nuestra carga, bajamos, nos recuperamos, aplicamos el punto óptimo, con lo cual la fatiga ahora sería desde aquí, baja aquí, subiríamos un poquito. Otra vez, estímulo en su punto adecuado, volvemos a bajar, volvemos a subir, con lo cual, como vamos aplicando la carga en su punto óptimo, va a ir mejorando nuestro rendimiento, ¿vale? Pero ¿qué nos suele pasar muchas veces? Y es el error que vemos, que no solemos descansar habitualmente lo que tenemos que descansar, ¿vale? Que nosotros por aquí aplicamos aquí nuestra carga de entrenamiento. Por ejemplo, nuestra planificación está para que hagamos un descanso. Por ejemplo, hemos dicho que queremos hacer una recuperación del entrenamiento en zona 1, pero ese día digo, no, me apetece entrenar en zona 2. Y sobre todo, la semana que viene otra vez, en vez de zona 1, zona 2. Y la semana siguiente otra vez, ¿vale? Entonces, vamos acumulando al final una fatiga que nosotros... este no se me ha ido, perdón. Vale, nosotros vamos aquí... aquí. Vale, es que lo quería toquetear y no me dejaba. Así. Vale, nosotros vamos aquí acumulando al final una fatiga que, como decíamos antes, al no entrenar en la zona que se ha prescrito y hacer un descanso que no es el que se ha prescrito, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que aumenta la fatiga, con lo cual necesito mayor tiempo de descanso. Como el siguiente entrenamiento no se ha planificado, ¿no? Según el que habíamos dicho y no el que se ha hecho, ¿vale? Este punto de rendimiento ya no es el mismo. O sea, ya empezamos aquí, ya empezamos mal. Cuando tengamos que aplicar el siguiente, nosotros todavía vamos a estar con fatiga. ¿Vale? Por eso es tan importante saber qué zonas, qué tiempo e intentar ir lo máximo posible en esas zonas, ¿vale? Vale. Luego a la presentación. Aquí. Vale. No. Perdona. Vale. Vale, entonces lo dicho, intentamos buscar carga y descanso, sobre todo eso, relación carga, que sea la más adecuada posible. ¿Vale? A veces hay a veces que se buscan un trabajo mejor acumulativo, ¿vale? Intentar meter una semana de mucha carga, porque a lo mejor a la semana siguiente viene una semana de descarga, ¿vale? A lo mejor metemos 3 días de estímulo fuerte porque a lo mejor tenemos alguna competición o eso. Dicho, pues son sus últimas semanas de prepararnos algo, ¿vale? Queremos meter un fuerte estímulo, luego ya sabemos que vamos a empezar a descansar, con lo cual a lo mejor aplicamos 3 días la recuperación completa que venía aquí, ¿vale? Que aquí también podemos ver la recuperación incompleta. Vale, metemos 3 días, pero a sabiendas que luego vamos a empezar a recuperarnos, vamos a darle descanso al entrenamiento, vamos a hacer ritmos muy suaves o vamos a meter algún día de descanso, ¿vale? Y entonces también que sepáis eso, que a veces también se puede jugar con temas de descansos incompletos, ¿vale?
Una de las partes principales igual es el tema de la progresión, ¿vale? Es muy, muy importante siempre hacer unas progresiones, o sea, tener una progresión en la intensidad de los entrenamientos, ¿vale? Tanto en la intensidad, volumen y duración. Tenemos que intentar eso, realizar un volumen, una intensidad y una duración que vaya progresando semana a semana o entre entrenamientos. Sobre todo, principalmente eso, entre microciclo y microciclo, o sea, entre semana y semana, ¿vale? Tratamos de evitar, por ejemplo, no pasar de una semana a la otra un entrenamiento intentando subir volumen e intensidad a la misma vez, ¿vale? Se suele intentar subir primero volumen y luego vamos subiendo intensidad. ¿Vale? Uno de los errores habituales que también vemos es eso, que normalmente no se realizan las progresiones adecuadas, sino que a lo mejor eso, salgo de lesión o salgo de estar una semana parado o vengo de vacaciones y quiero ya recuperar o ponerme a rodar en los ritmos desde hace 2 o 3 semanas que yo corría. ¿Vale? Entonces, empezamos a saltar pasos, no hacemos esa progresión, pues casi siempre lesión, ¿vale? Y lo mismo que decíamos antes, si no hay una progresión y siempre repito lo mismo, pues exactamente igual, hay un estancamiento, ¿vale? Luego también eso, pasarse con las cargas excesivas, buscando otra vez el más es mejor, pues otra vez volvemos al tema de las lesiones, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los componentes del entrenamiento y ya vamos a ver un poquito la parte práctica del Training Peaks, ¿vale? A ver, qué cambio mira, vale. Vale, pues nada, una vez aquí dentro del Training Peaks vamos a empezar a hablar un poquito y ver el tema de las zonas, cómo se configuran y demás, ¿vale? Vale, digamos que nosotros en el PC, por ejemplo, coger el de Bri, que lo acaba de configurar hoy, de crear hoy, ¿vale? Venimos aquí dentro del PC o dentro del ordenador, no quiere. O dentro de la aplicación del ordenador, o sea, vale, ahora. O dentro del móvil también se puede hacer, es igual, buscamos settings o configuraciones. Vale, aquí nos salen una serie de cosas, bueno, nos vienen aquí nuestros datos que hemos configurado, de email y demás. Entonces nos metemos aquí en zonas. Vale, dentro de zonas podemos configurar varias cosas. Tenemos aquí rango cardíaco, ¿vale? La frecuencia cardíaca, potencia, principalmente para temas de bici y últimamente también de carrera a pie, y el speed pace, en el cual se puede configurar los ritmos, ¿vale? En general, en todos, bueno, en general no, en todos, tenemos que tener en cuenta que siempre él va a tener un default que va a ser el que utilice en caso de que no tengamos ninguna configuración, ¿vale? Por ejemplo, si yo no configuro nada más, cualquier deporte que haga me va a coger estos valores de frecuencia cardíaca. Pero, por ejemplo, si nosotros ya queremos empezar a meter nuestros ritmos de carrera, por ejemplo, será aquí, añadir actividad, buscamos el deporte que queramos, run y añadir, ¿vale? Entonces, vamos a configurar lo primero que tenemos hoy, ¿vale? Por ejemplo, estuvimos haciendo un test band hace 2 semanas nosotros, por ejemplo. En ese test nos ha tenido que salir una frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Digamos que para poner los números redondos sería un 200%, ¿vale? O sea, no un 200%, perdón, 200 pulsaciones, ¿vale? Lo pondríamos ahí. Y lo dicho, como necesitamos temas de calculadora y demás, ¿vale? Vamos a ir sacando la calculadora porque él no nos calcula sobre la frecuencia máxima, o sea, los cálculos nosotros no los vamos a hacer sobre la frecuencia máxima, sino que queremos sacar las zonas parecidas a las que usamos nosotros, ¿vale? Entonces, para sacar las zonas parecidas que usamos nosotros, utilizamos este late threshold, ¿vale? Entonces, de este 200 que tenemos, en room, a ver que lo enseño aquí, ¿vale? En aletas, porque estamos en room, ¿vale? En aletas, que esto es gente que corre solo, está entre el 91 y el 92% de nuestra frecuencia máxima, ¿vale? Entonces,
sería multiplicar nuestra frecuencia máxima por sacar el 92% de nuestra frecuencia máxima, ¿vale? Entonces, lo que decíamos antes, con una calculadora o con el Power o con el Excel, ¿vale? Sería multiplicar 200 por 0,92. De aquí. Lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces sería marcar aquí nuestro 184. ¿Vale? Lo dicho, hemos elegido la threshold. Elegimos. Aquí el método que vamos a elegir es el de JFrail for running, ¿vale? Y vamos a dar a calcular. ¿Vale? Entonces nos va a salir aquí nuestras zonas. Le vamos a dar a aplicar. ¿Vale? Y el único problema que tenemos es que ellos en principio nos están dando unos valores o el número de una zona distintas a la que nosotros utilizamos normalmente, ¿vale? Pero en principio no hay problema. Lo que queremos hacer es, por ejemplo, nosotros, aquí se puede cambiar, yo le doy marco encima, por ejemplo, y ellos lo que llaman zona, ellos empiezan por zona 1, nosotros empezamos por zona 0, ¿vale? Entonces, la primera sería zona 0, esto es la 1 para nosotros, ¿vale? O sea, es darle el siguiente número, ¿vale? Tiempo sería 2. Esta zona 4 sería la 2 plus, ¿vale? La 5A sería zona 3. Zona 5B es la 3 plus que usamos nosotros, o 3 más. Y ya la 5C, zona 4, ¿vale? Le damos el nombre a estos para que son los que más o menos utilizamos nosotros habitualmente, ¿vale? Aquí para guardarlo, le daría añadir. ¿Vale? Ya me lo tendría guardado. ¿Vale? En principio, eso, estos son los nombres que han dado ellos y aquí le hemos puesto los nombres que utilizamos nosotros, ¿vale? Los típicos entrenamientos que os decimos, venga, entrenamos en zona 2, o en zona 2 más, zona 3, zonas 3 más, ¿vale? Pues aquí ya lo tendríamos nosotros configurar nuestra zona. Entonces, lo dicho, si yo, por ejemplo, me monto en bici y como la de bici no lo hemos configurado, él nos va a coger esta que viene por defecto. Pero cuando vayamos a correr, nos va a coger estas que hemos configurado ahora mismo, porque estas sí que del run sí que las hemos configurado, ¿vale? Entonces, otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo las pulsaciones máximas que se consiguen corriendo que en bici o que nadando, ¿vale? Esto os lo explico aquí más adelante, ¿vale? Que en general, nosotros con la frecuencia cardíaca, dependiendo de, pues eso, de la edad, temperatura ambiente, género, la deshidratación, posición del cuerpo o la masa muscular implicada, varía de una manera a otra la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, frecuencias cardíacas máximas, lo dicho, por estudios científicos han visto que en natación solemos tener entre 8 y 10 pulsaciones menos, en ciclismo solemos tener entre 5 y 8 menos, y que la carrera a pie, entre la posición y la musculatura masa que aplicamos, mayor masa muscular implicada, es en donde conseguimos el máximo de frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, queremos añadir, por ejemplo, el ciclismo, haríamos exactamente lo mismo. Buscamos aquí ciclismo, ¿vale? Nos sale aquí, by heart rate, ¿vale? Entonces, lo dicho, si nosotros hemos sacado 200 en corriendo, seguramente aquí nuestro sería, por ejemplo, 195 en bicis. Y haríamos exactamente lo mismo. Buscamos elegimos el mismo tipo, late threshold, método, el de JFrail, para ciclismo, ¿vale? Le damos a calcular. Perdona, eso. Tenemos que volver a calcular el 92% de 195. En este caso son 180. ¿Vale? Volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes.
Ahora sí, ¿vale? Nos volverían a salir otra vez las zonas y sería exactamente igual que antes. Vamos cambiando, le damos a aplicar, ¿vale? Y vamos cambiando los nombres igual que antes. En vez de empezar por 0, o sea, en vez de empezar por 1, nosotros empezamos por 0, vamos cambiando nombres, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Por ejemplo, el tema de frecuencia cardíaca, por ese lado ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos da la frecuencia cardíaca en modo de configuración y por qué preferimos utilizar otros métodos. O sea, no desdeñar la frecuencia cardíaca, pero sí que no sea la medida instantánea que nos ayude a saber cómo estamos entrenando, ¿vale? Que sí que sea de ayuda, de apoyo, pero que sea una variante más, no solo la única, ¿vale? Principalmente eso porque la frecuencia cardíaca tiene bastante, digamos que tiene como bastante ruido. Y uno de los principales que solemos tener, ¿vale? Es lo que se llama la deriva cardíaca. Digamos que nosotros cuando arrancamos a correr solemos ser poco eficientes y de la energía que producimos solo aprovechamos más o menos el 20%. Todo el resto se convierte en calor. Todos lo notamos que cuando arrancamos a correr o arrancamos a hacer ejercicio empezamos a subir la temperatura y a sudar, ¿vale? Hay un momento que salta el termostato en el cuerpo y es cuando se activa el sudor. En este momento que se activa el sudor, en el cuerpo, sobre todo en el sistema sanguíneo, ocurre que se tiene que dividir en dos. Tiene que empezar a mandar sangre a la musculatura porque nos estamos moviendo, pero también tiene que empezar a mandar sangre a nuestra piel porque empezamos a sudar y tenemos que eliminar temperatura. ¿Vale? Entonces, en este momento es cuando al enviar también la sangre hacia la piel, esto tiene una pequeña complicación que tiene un retorno venoso más complicado que cuando va a la musculatura. Además, nos empezamos a deshidratar y estas dos cosas lo que hacen es que se produzca un descenso del volumen sanguíneo y además, como tarda en volver menos sangre, empezamos a subir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, cuando se va prolongando esto en el tiempo, empieza a subir poco a poco la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, hay estudios que demuestran que el aumento que se ha conseguido que se demuestran que la frecuencia cardíaca aumenta sobre 7 pulsaciones por cada 1% de pérdida de agua corporal. Esto quiere decir, por ejemplo, la gente que hacemos rodillos sabemos que se suele perder bastante, pues calcular más o menos que una persona de 75 kilos es perder como si fuera un bidón grande de ciclismo. Cuando lleve perdido unos 750 mililitros, ya está perdiendo un 1%, ¿vale? De peso corporal. Y en ese momento tendría más o menos unas 7 pulsaciones más de cuando empezó. Mismo ritmo, bueno, vamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el entrenamiento lo vemos. Marcamos un ritmo, siempre, además, por ejemplo, por vatios. Tenemos un 6x10 minutos en vatios, 200 vatios, siempre vamos a estar en 200 vatios, ¿vale? Carga externa. Primero, el componente lento de la frecuencia cardíaca que tarda en llegar a la zona. Cuando llegamos a la zona, pues eso, siempre tiene su pequeño retardo. Y llega un momento eso, que empezamos a deshidratarnos, a estar cansados y con calor. Nosotros seguimos a 200 vatios, pero ya empieza aquí la deriva cardíaca. Empieza a subir el pulso, volvemos a dar el descanso, volvemos a subir, vuelve a subir un poco más, ¿vale? Entonces aquí ya nosotros pensaríamos que no estamos en zona, que no estamos trabajando en 200 vatios. Si no tuviéramos un medidor, ¿vale? Entonces, lo que se haría sería, al final, por mantener la frecuencia cardíaca, nos llevaría a la pérdida de vatios. ¿Vale? Esto si entrenamos solo por frecuencia cardíaca, diríamos, bueno, las primeras las hemos metido en la zona, pero las siguientes, por mantener esa zona, voy bajando pulso, voy bajando intensidad de vatios, voy bajando intensidad de vatios, voy bajando intensidad de vatios, ¿vale? Por eso preferimos que haya las dos cosas. Que, por ejemplo, podamos entrenar por vatios o por ritmos o por frecuencia o eso. Pero siempre vatios o frecuencias, o ritmos, pero siempre con frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, lo que decimos, la frecuencia cardíaca, eso, las ventajas que tiene, pues eso, lo más económico y accesible, nos ayuda a detectar problemas de deshidratación, sobreentrenamientos, a veces también notamos que no nos sube el pulso, lo notamos raro, si suele ser porque a lo mejor a veces estamos con una pequeña infección, nos vamos a poner malos.
Es uno de los mejores indicadores que tenemos para saber si va mejorando nuestra condición física, ya que a lo mejor eso, si hacemos un entrenamiento a 200 vatios y hace 2 semanas o 3 semanas lo hacíamos a un pulso y ahora nos ha bajado ese pulso, sabemos perfectamente que nos está mejorando la condición física. Que tenemos que tener cuidado en que pasen varias semanas, que la frecuencia vaya bajando poco a poco, que no sea algo drástico. En temas drásticos, seguramente vengan marcados, de una semana a otra, vengan marcados un posible problema de sobreentrenamiento. El cuerpo ha notado que ya llega una cierta fatiga y por no seguir fatigándonos, como nosotros nos paramos, nos para él. Baja la frecuencia cardíaca para que intentemos ir un poquito más despacio, ¿vale? Y eso, lo que decimos, siempre hay que intentar tratar de tenerlo en cuenta, ¿vale? Desventajas que tiene la frecuencia cardíaca, pues eso, por ejemplo, cuando entrenamos en Z4, Z5, Z6, para nosotros en principio es todo lo máximo, ¿vale? Una vez que llegamos a Z3 más, a partir de ahí la frecuencia cardíaca máxima es la misma. Lo que decíamos antes, igual, retraso en la respuesta. Por ejemplo, eso, desviación cuando estamos deshidratados o cuando dormimos poco, en temperaturas altas, esto sabemos que también se nos suele subir. Y, por ejemplo, también en tema de ritmos circadianos, la frecuencia cardíaca parece que se incrementa, sobre todo durante las horas de mediodía y por la tarde, ¿vale? O sea, a lo mejor mismo entrenamiento, por la mañana tendremos un poquito menos de pulso y por la tarde tendríamos un poquito más, ¿vale? Vale, esto es lo que hemos dicho antes para configurar el Training Peaks. Vale. Otra opción es que solemos usar antes de cuando no tenemos todas las zonas configuradas, por ejemplo, suele ser percepción de esfuerzo, ¿vale? Nada, la percepción de esfuerzo es que nosotros arrancamos a correr, nuestro cerebro tiene una percepción de esfuerzo en el cual le decimos, bueno, vamos a hacer un rodaje de 30 minutos. Vale, pues él empieza a hacer sus cálculos y demás y dice, venga, vale, pues este ritmo sí o este ritmo no. Trato de ajustar mi ritmo, con lo cual, según el daño fisiológico que me esté haciendo, lo va ajustando, ¿vale? Digamos que todo esto viene de esta tabla. Aquí tratamos de relacionar nuestra percepción de esfuerzo, ¿vale? Con las zonas que vayamos trabajando. Digamos que, pues eso, actividades, empezamos desde muy abajo, de una escala del 1 al 10, en actividades muy ligeras. Por ejemplo, es eso, 1 2, que es nuestra vida cotidiana. Ya cuando empezamos en zona 0, que es algo muy, muy, muy ligero, que ni siquiera, pues eso, que podemos estar todo el día también a ese ritmo, ya sería un 3, ¿vale? Ya entonces, aquí en nuestra zona de entrenamiento, ya cuando empezamos en Z1 sería una percepción de esfuerzo 4, ¿vale? Todavía seguimos, es una respiración fácil, ritmos cómodos, una conversación normal, ¿vale? Eso lo solemos decir. Calentamos en Z1, puedes ir charlando, hablando sin ningún problema, ¿vale? Es una conversación normal que, pues eso, como son ritmos cómodos, podemos ir hablando. Cuando ya empezamos en Z2 o percepción de esfuerzo 5, vale, ya la sensación es un poquito medio, empezamos a notar que existe un pequeño aumento de respiración, ¿vale? Se puede seguir manteniendo la conversación, pero digamos que entre frase y frase, a algún momento necesitamos como que tenemos que empezar a coger un poquito más de aire, ¿vale? En el Z2 más, ya empezamos a notar que algo más que es más duro, ¿vale? A una actividad moderada, respiración un poquito más pesada, se nos empieza a ir acortando un poquito más la conversación. Ya cuando llegamos a la zona umbral, a Z3, aquí ya sí que empezamos a notar que es un entrenamiento duro, es una actividad vigorosa. Aquí ya nos empieza ya a faltar un poquito más el aliento, ¿vale? Es la segunda vez que cambiamos de respiración. Ya aquí ya empezamos a hablar un poquito más por frases. En Z3 más, percepción de esfuerzo 8, ¿vale? Aquí ya tenemos la sensación de que empieza a ser un entrenamiento muy duro, de muy alta intensidad, respiración ya bastante agitada. Aquí ya vamos diciendo oraciones, ¿vale? Vamos a ir cada vez, se nos va cortando más la posibilidad de hablar. Z4, ¿vale? Ya aquí es un entrenamiento, seguimos en muy duro, muy alta intensidad, la respiración sigue siendo muy agitada. Principalmente podemos ir diciendo palabras, pero ya son ritmos que no apetece hablar, ¿vale? Ya las dos últimas zonas, que son de muy alta intensidad, más 5 y 6, ¿vale? Lo mismo, estamos sin aliento y somos casi incapaces de hablar, ¿vale? Aquí para que veáis, pues eso, ejemplos del Training Peaks, algún entrenamiento que os ponemos, 20 minutos, ¿vale? Y la percepción de esfuerzo 4, que vayáis tranquilos, hagamos técnica de carrera, luego unos cambios de ritmo, venga percepción
de fuerza entre 4 y 5, durante 5 minutitos, la percepción de esfuerzo 7, 2 minutitos, ¿vale? Recuperación activa, volvemos a percepción de esfuerzo 2, 3 y una vuelta a la calma, 4, 5, ¿vale? Sería un ejemplo más o menos claro de cómo la utilizamos, percepción de esfuerzo. Vale, ahora vamos a explicar un poquito temas de potencia y dentro de la potencia y ritmos, ¿vale? Explicamos un poquito potencia, ¿vale? Como son los... Bueno, aquí principalmente eso, la potencia es alguien que lo empezó a poner de moda Kugan, ¿vale? Ellos fueron los que se les empezó a ocurrir estas zonas, en vez de hacerlo por frecuencia cardíaca, hacerlo por zonas, por potencia, ¿vale? Más o menos son parecidas, las están cambiando ahora han añadido un poco más, ¿vale? Estas son un poquito más personalizadas, hace falta otro tipo de aplicaciones como WKO, ¿vale? Que están relacionadas a Training Peaks, pero en principio para nosotros no nos interesa. Nos quedamos más en este lado, que son esos, zonas muy parecidas a lo mismo que utilizamos nosotros, ¿no? Zona 1, zona endurance, o sea, zona de recuperación, que será 0, 1, 2, nuestro umbral, V2 máximo y nuestra capacidad anaeróbica, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene de entrenar por zonas? Pues principalmente que es una carga totalmente objetiva e instantánea, ¿vale? David, perdona, ¿me oyes? David, ¿Sí? que ¿Sí? creo que estás hablando sobre alguna diapositiva o algo, pero nosotros seguimos viendo el Training Peaks ahí parado, ¿eh? Por si se te ha olvidado darle algo. A ver. Nosotros estamos viendo todo el rato el Training Peaks. La ¿Qué zona se ve? de pulsaciones. Congelado. A ver. Y por lo que hablas es como que estás hablando de algo de unas diapositivas o algo. Pero no se están viendo. Estamos viendo el Training Vale, Peaks. espera. Ahora, no. Ahora te vemos a ti. En principio tenéis que ver lo mismo que veo yo en mi pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, perdona, que se ha ido. Ahora sí, ahora sí. ¿Vale? A ver, estaba aquí, vale. Vale, en principio eso, estaba compartida mi pantalla, con lo cual deberéis ver lo que veía yo. Vale, bueno, seguimos. Vale, zona de potencia, lo dicho. La ventaja de la potencia es eso, que tiene una medición de carga objetiva instantánea, ¿vale? Que lo podemos ver en el momento, no es como la frecuencia cardíaca que tarda en subir, en bajar. Otra ventaja es que nos ayuda a regular la intensidad del esfuerzo, por eso mismo, porque lo tenemos instantánea y es objetiva, no es como la percepción de esfuerzo o la frecuencia cardíaca. Nos ayuda a ajustar mejor la carga, sobre todo también en altas intensidades, por lo dicho, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, hemos dicho eso, que en zona 3, 4 y 5 es siempre la misma. Y sobre todo tiene un efecto de motivación que ayuda a mejorar los entrenamientos de calidad. Pequeña desventaja que todavía tiene es el precio, aunque cada vez son más accesibles. Hay gente que se piensa que entrenar por potencia es solo para profesionales y no tiene por qué. Y otro de los problemas que a veces vemos es que la gente al final se obsesiona también por entrenar por vatios, que solo sale a entrenar y solo quiere ve vatios y tampoco es cuestión, y tampoco es eso, ¿vale? Es una medición que nos ayuda a mirar y ver. Pero lo que decíamos antes, por ejemplo, es muy importante seguir haciéndole caso a la frecuencia cardíaca, ¿vale? Ver la relación entre frecuencia cardíaca y vatios para saber si vamos mejorando o no vamos mejorando. ¿Vale? Pues bueno, aquí solo lo conocéis, entrenamiento, por ejemplo, de rodillo y os vamos marcando las zonas, ¿vale? Zona 2, viene aquí los vatios, ¿vale? Pues eso, un poquito un calentamiento, que sube... Un minuto, zona de vatios, zona 2, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí muchas veces igual, os lo ponemos de las dos maneras, que sepáis que es zona 1, percepción de esfuerzo 5 para el que no tenga vatios, y el que tiene vatios le viene aquí explicado en qué rango tiene que ir, ¿vale? Vale, entonces, a ver, un momentito. Vale. Ahora veis, me veis la pantalla, ¿no? Vale, bueno, ahora cambio el Training Peaks, ¿vale? Cambiamos al Training Peaks y lo dicho, ya hemos configurado nuestras zonas de cardíaca, ¿vale? Entonces nos vamos a la potencia. Lo tengo aquí, Power. Vale, nosotros sacamos de calculadora otra vez. Aquí normalmente lo que se hace es un test de FTP de 20 minutos,
¿vale? Y la frecuencia media que nos dé es la que pongamos, bueno, mentira, hacemos un test de 20 minutos y la frecuencia que conseguimos la solemos multiplicar solemos sacar entre el 92 y el 95%, ¿vale? Cuanto más profesional o más años lleve en bici, nos acercamos más al 95, cuanto más amateur sea o poco tiempo lleve la bici, nos acercaremos al 92, ¿vale? Entonces lo mismo, por ejemplo, si yo hiciera un FTP, me salieran 200, en ese 200 vatios de media en esa prueba de FTP de 20 minutos y un usuario medio, ¿vale? Multiplicaré al 200 por 0,92. Sacaré aquí 184, ¿vale? 184 y eso sería nuestra media, nuestro umbral, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, que como estamos un poquito a principio de temporada, no me parecía buena idea hacer un test de 20 minutos que suelen ser muy agónicos, se suele sufrir bastante, pues eso, estamos un poquito a principio de temporada, lo hemos hecho de 5 minutos. Al hacerlo de 5 minutos, en vez de multiplicarlo, sacar el 92 o 95%, intentamos lo multiplicaríamos por el 80%, ¿vale? Se ha visto en estudios que más o menos de media, la media que hayamos sacado en ese test de 5 minutos, ¿vale? Se multiplica le sacamos el 80% y este también sería más o menos nuestro FTP estimado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo he dicho. Sacamos cualquiera de las dos maneras. De 5 sacaríamos el 80% o el test de 20 minutos sacaríamos el 93, 94%, ¿vale? Nos daría 180. Vendríamos aquí, elegiríamos el método, el que hemos visto antes de Andy Coogan, ¿vale? Y le daríamos a calcular. Vale, yo creo que me lo ha calculado, ¿no? A ver si tarda. ¿Vale? Vale, aquí me lo calculo. Vale, sé que me lo calcula, por ejemplo, yo si este fuera, por ejemplo, mi segundo test FTP, yo cuando modifico esto, antes de cuando me pone el autocalculator, ¿vale? Me dice aquí de qué umbral me lo ha calculado, ¿vale? Este es el que venía aquí por defecto. Vemos también que han cambiado la numeración, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, no lo ha cambiado. ¿Vale? Y entonces aquí otra vez lo mismo. Igual que hemos hecho antes, cambiamos los nombres más o menos para que se ajuste a se ajuste a nuestras tablas o a lo que bueno, primero, espera. Le damos el calcular, cuando estoy aquí, vale, le doy aplicar, que es lo que me he saltado, ¿vale? Él ya está, ya me lo tiene aplicado, ¿vale? Y una vez aplicado, ya es cuando podemos cambiarle el nombre, ¿vale? Entonces, ahora es al revés. Ahora empiezan con el 1 y nosotros empezamos por el 0, ¿vale? Por el recovery. O en realidad, si queréis, digamos que, bueno, lo podemos dejar, que sería nuestra zona 0, ¿vale? Este sí que sería el Z1. Z2, ¿vale? Este 168. Vale, sí, este sería nuestro Z3. Z3 más, ¿vale? Y Z4. ¿Vale? Como lo hemos cambiado, le vamos a salvar. ¿Vale? Ya lo tendríamos guardado. ¿Vale? Cuando nos fuéramos a nuestros entrenamientos, nos irían saliendo estas zonas, ¿vale? Vale, por lo mismo que se aplica a la potencia, ¿vale? Se lo vamos a aplicar a los ritmos, ¿vale? Aquí en esta zona, como he dicho antes, tenemos frecuencia cardíaca, potencia, ritmos o velocidad. Y exactamente igual que en todos. Siempre tenemos uno por defecto. Si yo no configuro nada, él siempre me va a coger esto, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a borrarlo y luego lo hacemos. Vale, entonces aquí, por ejemplo, en ritmos configuraremos, digamos que en bici pues configuraremos potencia
o frecuencia cardíaca, ¿vale? Y digamos que en ritmos lo más normal es configurar carrera a pie y natación, ¿vale? Entonces empezamos con carrera a pie, añadir actividad, buscamos room, le damos a añadir. A ver, esto tarda un poquito. Vale, ya lo tengo aquí. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros que hemos hecho un test y hicimos el otro día un test de 1600, ¿vale? Elegiríamos distancia time. Método, en este caso vamos a buscar, porque se parece un poco más a las zonas que usamos nosotros, el de 80-20 running, ¿vale? Y justo nosotros hicimos un test de 1609 metros, que es una milla. Entonces aquí podéis poner las dos cosas. En principio lo más fácil sería, por ejemplo, poner lo que tardamos. Alguno tardó 7:20, lo ponemos aquí, ¿vale? Lo que hemos tardado, también si queréis, se puede poner el ritmo que os salió en el 1600, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es más fácil y mejor si hicimos 7:20 en los 1609 metros, le damos a calcular. ¿Vale? Y él aquí ya nos sacarían nuestras zonas otra vez. ¿Vale? Le damos a aplicar y volvemos a cambiar los nombres. Vale, aquí, pues nada. El Z1 es el zona 1 que sacan ellos, es casi, esto no lo vamos a utilizar nosotros. Le podemos dar ahí a la derecha remove, tampoco nos molesta, pero bueno, lo podéis dejar si queréis. ¿Vale? Entonces volveríamos Z0, no, perdón, sí, Z0, bueno, sí, 1, perdón. Sí, esto es Z2, Z1 más, perdón, es el 2, Z3, 3 más y Z4. David, una pregunta. David, yo no, en el teléfono esto lo puedes hacer porque yo tengo el Training Peaks y aquí puedes poner con mucho el umbral, pero no te hace el cálculo este. No te sale, o sea, esto no te sale en el... No tener la opción. Buenas. Espera, David, Miguel, no Sí. se puede, ¿de acuerdo? Porque en el teléfono es una aplicación y no tiene las mismas funciones la aplicación que el sistema por la URL web. Entonces hay muchas cosas que en la aplicación no se pueden hacer. Entre otras, por ejemplo, los entrenadores, hay muchísimas cosas de programación de los entrenamientos que tampoco podemos hacer los usuarios por la aplicación. Esta parte no la vas a poder configurar en la aplicación, esto hay que hacerlo en el ordenador. Todo esto hay que meterlo en el ordenador, si no, no puedes cambiarlo. ¿Pero lo metéis vosotros ¿lo metéis vosotros o lo metemos nosotros? Esto lo estamos enseñando para que lo metáis, para que lo podáis meter vosotros, si queréis. Vale, entonces nos pasáis la URL donde aquí nos podamos... Sí, realmente es, tú te metes en la URL, me refiero a que tú te metes en la página web de Training Peaks, ¿Sí? metes tu usuario y tu contraseña y ¿Sí? ya accedes a tu usuario. Y en tu usuario, pero tiene que ser en el ordenador. Por la aplicación no se puede. URL me refería al... Miguel, no seas vago, por favor. Bueno, el que no viene a entrenar. Eso no significa que no entrene. Bueno. ¿Vale? Gracias. Vale, lo dicho. Hemos cambiado nos ha calculado solo el umbral, ¿vale? Mucho más fácil. Vale, ya lo tendríamos, lo dicho. Otra vez, salvar. Con nuestra zona. La ventaja de todo esto, vale, nosotros más o menos ponemos nombres para que sepamos cuando hablemos en el entrenamiento, oye, en Z3 y demás, pero bueno, lo bueno es que cuando yo me descargo el entrenamiento, o sea, me lo descargo el reloj, llego al entrenamiento y el reloj ya me va a marcar el solo a qué ritmos tengo que ir, ¿vale?
O inclusive eso, como por ejemplo este fin de semana que queremos hacer una carrera, o sea, o un entrenamiento, por ejemplo, de 5K o 10K, pues eso, yo voy a hacer una carrera, quiero saber a qué ritmo de 10K, pues eso se puede configurar. Te ponemos más o menos un plan en el que se va en un 10K y él ya más o menos te calculará o te estimará a qué ritmo deberías hacer dicha carrera, ¿vale? Vale, entonces la siguiente. Una pregunta. La zona 1 más no la usábamos antes, ¿no? Sí, digamos que zona 1 es la normal, el calentamiento, y esta es cuando decimos un poquito más, sin llegar a ser Z2. Y el 3 más es BAM. Sí, eso es. Vale. Y, David, perdona, la zona no tiene nada que ver las del pulso de antes, que empezaba en la zona 0, que ahora empiezan en la 1 con la carrera, ¿no? No tiene nada que ver. Claro, es que el tema es que estamos intentando adaptar lo nuestro un poco a lo que viene del Training Peaks. Entonces no todo encaja perfectamente. Vale, pero sí que era una duda. Claro, lo más acercado que ponemos, ¿vale? Por si tenemos que empezar a cambiar porcentajes y demás, puede ser bastante lío. Entonces, más o menos, eso. También sabiendo que el pulso tampoco es tan estricto tan exacto como los ritmos de carrera, ¿vale? Por eso también intentamos... No, por eso, más que nada el nombre, que en el pulso se llamaban 0, 1 y ahora empiezan el 1 en vez del 0, que no tiene nada que ver. Sí, porque el 0 real lo hemos borrado, porque el 0 te marcaba aquí, por ejemplo, que era del 7 a... Es verdad, a partir del 7 a no sé qué, ¿vale? Y aquí como sí que divide, mete otro paso intermedio, ¿vale? Pues entonces lo metemos ahí. ¿Vale? Entonces, ahora vamos con el que es un poquito más complicado, ¿vale? Porque aquí sí que hay que hacer un poquito más de cuentas, tampoco es que sea demasiado, pero bueno. El ritmo de natación, ¿vale? Vamos a darle a añadir. Estos test, los que tenemos, ¿vale? A ver, que me quedo con la subida aquí. Vale. Bueno, ya ves que cada vez que busco uno se me va a la parte de arriba de donde estaba, ¿vale? Vale, entonces en este tenemos una opción que hicimos la temporada pasada, que es por distancia y tiempo. Igual, usamos el de Euroframe, el de Swimming, ¿vale? Y por ejemplo, que Luis, que sí que me lo preguntó, que qué test hacía, le mandé el de 1000, pues por ejemplo, si hacemos el de 1000, sería igual que el de antes. El tiempo que yo tarde en un 1000, le meto aquí la duración que haya tardado, por ejemplo, yo que sé, 20 minutos. Vale, 20 minutos, calcular. ¿Vale? Y otra vez él me volvería a sacar el umbral del suelo. Como nosotros lo hemos hecho de 2 distancias, lo tenemos que calcular nosotros a mano. ¿Vale? Entonces, la fórmula que utilizamos nosotros, la fórmula que vamos a utilizar nosotros para calcular nuestro umbral es, cogemos el tiempo que hemos tardado en hacer el 400 metros, ¿vale? Ponemos que tardaba 4 minutos. O sea, 8 minutos. ¿Vale? Esos 8 minutos lo tengo que transformar en segundos. ¿Vale? Que serían 8 minutos por 60. ¿Vale? Paso esos 8 minutos a segundos, ¿vale? Solo dejo ahí, cojo esa cifra, la dejo ahí. Entonces, siguiente tiempo, por ejemplo, en el 200 metros hice 4 minutos. Pues otras exactamente igual. Esos 4 minutos los convierto en segundos. ¿Vale? Pues eso, serán 4 minutos por 60. Una vez tengo esos dos números, ¿vale? Lo que hago es resto el mayor, o sea, el menor se lo resto al mayor, ¿vale? El de la distancia de 200 se lo resto al otro. ¿Vale? El tiempo de los 8 minutos que he conseguido, que en este caso son 480 segundos, le restaré 240, que son de los 4 minutos, ¿vale? Esos segundos que me salen hay que dividirlos entre 2. No me entero, no se te oye. ¿Escucháis? ¿No se oye? Se ha cortado. No, no te oye él.
No, No sé si al resto sí, la- sí se te oye, pero otra vez no se te ve la diapositiva. Seguimos, estamos en el Training Peaks. Sí, en el Training Peaks sigo. Entonces, es Ah, el vale, índice que creíamos que no estabas lo- calculando cosas ahí. Que No, no lo estoy son- calculando yo por una Vale, tabla vale, Excel, pero Qué buena subvención la de este año. ¡Que calle! Pardo, que ¡Que hay gente calle, puto que no nos calvo! conoce. Ponte serio, coño. vale, bueno, la fórmula es eso. El tiempo en segundos de la mayor distancia menos el de la segunda, el de la distancia menor, ¿vale? Eso lo dividimos entre 2, nos va a dar un tiempo en segundos, ¿vale? Que eso lo tenemos que volver a convertir en tiempo. O sea, en tiempo. Lo tenemos que otra vez convertir en minutos. ¿Vale? A ver. Vale, digamos que está en mi... ¿Veis la tabla Excel? Ahora sí. Vale. Pues lo dicho, yo tengo 400 metros, he hecho 2 minutos, lo paso a segundos, multiplico por 60. He hecho mi tiempo de 200. Paso, como he hecho también 2 minutos de media, igual, de mis 4 minutos los paso a segundos. Entonces, esto lo que tengo que hacer es dividir, o sea, primero resto al 480, el resto 240, ¿vale? Y lo divido entre 2. Eso me da segundos. Con lo cual, ¿vale? 120 segundos, otra vez esto, ahora lo hago al revés. Esos 120 segundos lo paso a minutos, ¿vale? Que me va a dar 2 minutos. Y este es mi umbral que hemos calculado, ¿vale? Este es el umbral que voy a tener que meter aquí en el Training Peaks. ¿Vale? Aquí, como conozco mi umbral, directamente voy a, en vez de elegir distancia con el test de 1000, aquí sería, cogemos el test goal speed, ¿vale? Método, volvemos a coger a nuestro amigo aquí. Aquí cogemos el de 80-20 swing running, ¿vale? O sea, swinging, perdón, 80-20 swinging. Calcular. ¿Vale? Y sería igual que en el running, ¿vale? Otra vez quitaríamos el Z este que es demasiado alto, ¿vale? Y volveríamos a renombrar las zonas. ¿Vale? O sea, le damos aquí a aplicar y otra vez podríamos ir rellenando esto, cambiando los nombres y ya tendríamos nuestras zonas, ¿vale? Entonces, en principio, ya tendríamos completo todas nuestras zonas, tanto frecuencias cardíacas, que hemos empezado con ellas, ¿vale? Lo dicho, importante, fijarnos en que eso está en la de defecto. Por ejemplo, si yo el día de mañana quiero hacer marcha nórdica, pues no me va a coger ni la de bici ni la de correr, me va a coger esta de defecto. Por potencia lo mismo, si un día me compro un potenciómetro para salir a correr, me va a coger esta que tengo aquí por defecto y no me va a coger y no me va a coger la de la bici o otra, sino me va a coger la de defecto. ¿Vale? Y las zonas de potencia y las zonas de ritmo lo mismo. Siempre está aquí la de default, ¿vale? Pero si yo ya he configurado aquí la de running y la de swing, pues esas son las que me van a utilizar, ¿vale? Entonces, eso sería la parte ya de configuración, ¿vale? Tendremos que configurar nuestro Training Peaks. Y nada, una explicación rápida más o menos para que sepamos qué vamos a hacer o qué se hace en cada zona de entrenamiento, ¿vale? Digamos que las zonas salen de hacerse una prueba de esfuerzo, ¿vale? De que empezamos a un ritmo tranquilo, que sería el 0, el Z1, que seríamos en un aumento, el esfuerzo ya en un aumento incremental hasta la extenuación, ¿vale? Que sería nuestro Z3 Plus más. Entonces eso, zona 0, digamos que es un ritmo muy tranquilo. Aquí el 90% de lo que sí que utilizamos son energías procedentes de la grasa, ¿vale? Y activación de fibras musculares tipo 1, que son las más resistentes que tenemos. Lo he dicho, en la respiración casi ningún esfuerzo, habla normal. Ya pasamos en Z1, digamos que Z0 es el de tema de recuperación y sobre todo rodajes regenerativos después de un día fuerte. Incluso a veces calentamientos y demás. Z1 ya empezamos a
50-50 grasas e hidratos de carbono, sigue siendo una respiración fácil y conversación normal, ¿vale? Aquí ya empezaríamos en nuestra ventana ventilatoria 1, ¿vale? Z1 Plus, ¿vale? Que lo he dicho, esto ya es un pelín más ligero que el de Z1 de calentamiento. Aquí ya empezamos a utilizar más hidratos de carbono que grasas y aquí es ya cuando empezamos a tener empezamos aquí a notar que cambia nuestra respiración un poquito más, ¿vale? Empieza a ser un poquito más agitada. Ya pasaríamos a fase 2, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí es el tiempo límite que se suele más o menos calcular que se puede ir en estas zonas, ¿vale? Aquí por ejemplo, en este ya que se calcula que que podemos estar 240 minutos, ¿vale? Ya pasamos siguiente fase, dentro de la fase 2, tenemos Z2, Z2 Plus, que esta es un poquito más, digamos que es un poquito más cerca del umbral, no siempre lo utilizamos, ¿vale? Se suele utilizar un poquito más en ciclismo por tema de potencia, que se puede ajustar un poco más. Y en este Z2 primero, en esta parte del Z2 ya estamos empezando a utilizar fibras de tipo 2 que son un poquito más fuertes pero menos resistentes. Ya cada vez utilizamos más hidratos de carbono que son el 70% y tiramos un poquito de grasa que sería en el 30%. Eso, respiración agitada, todavía se puede conversar. Ya Z2 más, ya lo he dicho, ya son, digamos que será ya lo que se supondría que sería nuestro FTP, por ejemplo, que ya son esfuerzos de entre 80 y 40 minutos. Cuanto más entrenado estoy o más profesional soy, más cerca del 80, cuanto más amateur, más cerca de los 40, ¿vale? Aquí ya se utilizan hidratos de carbono 100%, ya que estamos utilizando también todas las fibras de tipo 2, que son las más fuertes, pero necesitan sustrato energético de hidratos de carbono. Aquí la conversación empieza a ser pesada y empieza a ser entrecortada, ¿vale? Y esta aquí ya sería nuestro umbral de Z3, que esfuerzos entre 60 y 20 minutos, lo mismo. Cuanto más amateur estaremos más cerca de los 20, cuanto más profesional cerca de la hora. Lo mismo, sigue siendo hidratos de carbono. Aquí ya empezamos a implicar nuestras fibras tipo 2X, que son las más rápidas y potentes. Ya aquí es cuando empezamos a jadear bastante, nuestro segundo cambio ventilatorio. Y ya la tercera fase, fase 3, Z3 Plus más, ¿vale? Esfuerzos entre 3 y 10 minutos. Pues eso, por eso intentamos hacer un test de 6-7 minutos más o menos, en función del nivel, porque es el tiempo máximo que podemos estar en esta zona, ¿vale? Y digamos que a partir de esta zona ya utilizamos todo nuestro tipo de fibras musculares. Suele faltar el aliento y eso, monosílabos y demás, ¿vale? Espera, esto me pasa un poquito de prisa, que lo vimos la otra vez. Lo dicho, por ejemplo, ¿qué es importante de saber, de conocer nuestras zonas? Por ejemplo, a la hora de competir. Tenemos más o menos estipulado, se sabe por temas de, lo dicho, de estudios. Por ejemplo, eso, esfuerzos en Z4 son esfuerzos de 1 kilómetro. Nuestro Z3 más son esfuerzos ya que estarían ahí entre 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo mismo. Cuanto más profesionales seamos, más distancia podremos aguantar. Digamos que hay un 5K está un poco entre el Plus y el R3. Un 10K ya estaríamos hablando de Z3, ¿vale? Por eso muchas veces, estas semanas que hemos estado 400 metros en Z3, ¿vale? Que es un ritmo 10K. Por ejemplo, para un 400 no es un ritmo alto porque son 400 metros, pero para un 10K sí, ¿vale? Y es una manera de ir tocando poco a poco esos ritmos e ir progresando, como hemos dicho, poco a poco. ¿Vale? En cuanto vamos alargando, pues vamos bajando nuestra zona a la que se haría, ¿vale? Un medio Ironman lo haríamos en un Z2, por ejemplo, un maratoniano avanzado profesional estaría ahí cerca del umbral, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, un maratoniano inicial siempre estaría en R1, ¿vale? Lo dicho, cuanto más entrenado, más puedo estar cerca de unas zonas o no. Y, por ejemplo, esto, maratoniano inicial estaría en Z1, maratoniano avanzado o digamos amateur bueno, estos serían profesionales, este sería bueno y estaríamos ahí igual en ese intervalo, ¿vale? Y un medio Ironman igual en un popular estaríamos por aquí. ¿Vale? Lo dicho, configuramos la temporada, vamos viendo macrociclos, temporada entera, lo dividimos en mesociclos, microciclos que son las semanales, ¿vale? Y luego aquí vamos con las sesiones. ¿Qué queremos enfatizar aquí? Pues eso, que tenemos que intentar
ir atendiendo a la carga porque se va siendo de manera progresiva, intentamos es una fase inicial como estamos ahora, aunque muy general, ¿vale? Ritmos y zonas bajas. A partir de enero-febrero ya empezamos a subir, vamos un poquito más cerca al específico, ¿vale? Ya iremos subiendo carga. Tratamos de eso, de que haya buena subida, una semana de descarga, ¿vale? Igual aquí, empezaremos aquí subiendo, semana de descarga, ¿vale? Para ir adaptándonos y cuando nos acerquemos a las competiciones haremos lo contrario, buscaremos al principio mantener la carga anterior e ir bajando poco a poco para llegar al día de la competición sin fatiga. Por lo que todavía tenemos que tener eso, mucha paciencia, estamos todavía entrenando para entrenar, ¿vale? El periódico básico y general, esto digamos que es una condición física general. A partir de que empiece el específico, lo he dicho, febrero, marzo, por ahí más o menos, ya es cuando empezamos a entrenar para mejorar, cuando ya entraremos en ritmos más específicos durante más tiempo y demás, y luego ya entraremos en el periodo competitivo, ¿vale? Que es ya cuando entrenamos para competir, ¿vale? Que intentemos eso, no tener prisa, intentar no ir prisa ni no ir más adelantado de lo que deberíamos, ¿vale? Luego esto lo he puesto porque la gran mayoría no saben lo que es, ¿vale? Sabemos que en el Training Peaks cuando nos acercamos a los ritmos que se han marcado, al tiempo que se ha marcado, se pone en verde, ¿vale? Y la gran mayoría sabemos que en principio esto así no suele pasar, ¿vale? En general os soléis saltar o a veces tiempo o generalmente los ritmos. Y, por ejemplo, eso, si me salto algún ritmo voy un poquito más rápido, se me pondrán amarillos, o si se me salta distancias y demás, o algo que no se ha planificado, es cuando empezamos a cambiar colores que no son verde, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que en redes sociales se llamaría entrenar a puto tope, porque en realidad estoy haciendo todo lo que hemos marcado y estamos adaptándonos a lo que se nos ha marcado, ¿vale? No... Y entrenar toda la semana en Z3 Plus es entrenar a tope, ¿vale? Lo que entrenar a tope y sacar el máximo rendimiento es esto. Ir haciendo lo que se va marcando, respetando su descanso, seguimos, un entrenamiento, nuestras carreras, ¿vale? Un entrenamiento de una semana bastante buena, ¿vale? Y que, pues eso, que da gusto tener así pupilos así, ¿vale? De constantes y que hacen caso. Y en este caso, pues eso, una entrenada, madre de 4 hijos, que para que algunos dicen que a veces no tienen tiempo y que no pueden, ¿vale? Si se quiere, se puede, constancia, dedicación y mucho esfuerzo, ¿vale? Y ya por último, queremos explicar un poquito temas de entrenamiento, ¿vale? De cómo entrenarlos y por qué muchas veces intentamos no saltarnos, ¿vale? Intentar no saltar o modificar lo que se pone, porque, por ejemplo, un entrenamiento muy básico que suele ser, por ejemplo, un 6 por 10 minutos en Z2, por ejemplo, en bici de 200 vatios, dependiendo de dónde pongamos el entrenamiento, vamos a querer entrenar una cosa u otra, ¿vale? Porque muchas veces nos quedamos con el 6 por 10 porque o tengo prisa o por lo que más me gusta y digo, pues venga, hago el 6 por 10 y ya está, o lo cambio de día, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar no cambiar de día los entrenamientos. Si son 6 por 10 respetar los descansos, hacerlo más o menos donde se pueda, porque, por ejemplo, aquí, no es lo mismo que pongamos un 6 por 10 después de calentar 5 minutos, que ahí estamos buscando una capacidad, mejorar la capacidad de Z2, que, por ejemplo, 15 minutos, ¿vale? Estos son todos en entrenamientos inventados, ¿vale? Pero a modo de ejemplo, que se quieran pueden entender un poco. No es lo mismo calentar 5 que 15 que 25 minutos, ¿vale? Si lo pongo 15 minutos, a lo mejor ya estoy buscando que sea algo más parecido a una competición, porque a lo mejor eso, pienso que va a estar a 15 minutos nadando y quiero que vaya luego este ritmo en un medio Ironman, pues se lo pongo más atrás. O, por ejemplo, quiero una resistencia a la fatiga porque mi duración de prueba son 2 horas o 3 horas y quiero que que la parte final de después de 2 horas, por ejemplo, sea capaz de sostener este tiempo o estos ritmos. Pues se lo pondré más atrás, lo más atrás posible del calentamiento, ¿vale? Entonces, que sepáis que un 6 por 10 no es lo mismo se haga antes, después o durante, ¿vale? O sea, normalmente todo tiene su motivación y se suele hacer de una manera o de otra, ¿vale? Y lo mismo que en el running. En el running, corriendo, por ejemplo, una capacidad de Z3 más que quisiéramos entrenar, por ejemplo, eso, como queremos que estemos frescos, pues un calentamiento mejor de 5 minutos y unas progresiones nos valdría para que esté fresco y empezar. En este caso sería un 4 por 1000.
¿vale? De 4 por 1000. Y no es lo mismo, aquí también es importante, la bici es un poco distinto, pero aquí es sobre todo importante que no es lo mismo un descanso pasivo que descansos activos, ¿vale? Y lo mismo, si queremos entrenar la capacidad Z3+ al máximo, necesitamos descansos largos, que es otra tendencia que se suele tener, bueno, como tengo prisa o como tampoco, bueno, yo me noto descansado, pues en vez de descansar los 4 minutos, descanso 2. Entonces, al final, esos 4 por 1000 no terminamos de estar entrenando este Z3+, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos entrenar para un 10K, pues a lo mejor le meteríamos igual 15 minutos de descanso, 4 por 1000, pero ya metemos un descansito de 3 minutos, porque ya queremos acercarnos poco a poco, a lo mejor esto empezamos como 4 por 1000 y más adelante queremos que sea un 6 por 1000, pero descansando 2, para que más adelante a lo mejor sea un 10 por 1000, descansando 1 minuto, para que sea lo más parecido a competir, ¿vale? O, por ejemplo, eso, quiero entrenar para un dual long, entonces le meto 25 minutos de calentamiento, ¿vale? Hago otra vez en mi 4 por 1000, pero ya hago un descanso de 1 minuto al trote, porque quiero ya meter que esté siempre ahí con una buena fatiga, pulso alto y que se vaya acostumbrando eso a cierta acidosis, ¿vale? Y nada, ya por último, eso, temas de entrenamiento, intentar que evitéis el mayor número de errores posible, ¿vale? Intentamos ayudaros en eso, que queremos que mejoréis, que no os lesionéis, que no tengáis problemas, ¿vale? Y que saber por qué muchas veces son así y no asá, o por qué es bueno no saltarse los entrenos, sobre todo eso, intentar mantener una planificación, no acoplarme a cualquiera a su entrenamiento, porque al final haces el entrenamiento de otro a su ritmo y para lo que él quiera. El quitarnos la manía de añadir un poco más o subir el ritmo de una serie. Bueno, es que Z2 es un poco aburrido o Z1 es aburrido, subo el ritmo. Y eso es una semana tras otra, se convierte en un hábito y lo que hemos visto. No se descansa, no se da la planificación, no se ajusta la planificación y vamos sobreentrenando, ¿vale? Algo muy típico igual, saltarme los ritmos de las últimas series, bueno, como son las últimas series, me quedan 3, pues aprieto un poquito más, pues ese apretar un poquito más, lo mismo, me va a hacer que necesite más descanso, ¿vale? Porque si yo fatigo más, aprieto más, necesito más descanso, ¿vale? Saltarme un entrenamiento y hacerlo al día siguiente, que al final tenemos...